Ecologel Solutions presenta a HydRetain, que es el administrador de humedad en raíces de la compañía Ecologel. Y como decimos siempre, HydRetain ayuda a ahorrar el agua del mundo. HydRetain entonces reduce los requerimientos de agua hasta en un 50%, si bien hemos visto casos en donde se ha ahorrado incluso más. HydRetain se aplica en todo tipo de cultivos y además en plantas, flores, arbustos, árboles y pastos. ¿Por qué es tan importante un producto como HydRetain hoy en el mundo? ¿Por qué existimos? Pues bien, las temporadas secas son más largas e intensas hoy. El cuidado del agua y las cuencas acuíferas se vuelve cada vez más importante. Hay presión de la comunidad por la desviación del uso del agua de consumo humano para usos en riego. Eso pasa en varios países. El calentamiento global, del cual todos somos testigos. Se busca que los cultivos sean productivos con menos agua. Sin suficiente agua se arriesga la seguridad alimentaria de las naciones. Y lo que nos atañe a todos, que es la responsabilidad empresarial por el cuidado del agua y del planeta. Estos son algunos de los puntos de las cosas que se están viviendo hoy, y hay más razones todavía. Pero veamos los efectos de la sequía severa. Cuando hay sequía severa, se requiere hacer un uso más eficiente del agua, obviamente. Aumenta los puntos secos del terreno. Hay un riesgo de que el terreno se vuelva hidrofóbico. Las multas por parte de las autoridades ambientales al usar más agua de la permitida. Donde se paga por el agua, pues impactan las finanzas porque aumentan los costos. Las cosechas son insuficientes o de baja calidad. Los cultivos se dañan o se pierden. El cultivador se arriesga a quebrarse. Y lo que hemos estado viendo en los últimos años en todas partes de la región usted lo ve en los medios, por ejemplo en México, donde el año pasado o en 2015 se hablaba de la peor sequía en 70 años, o en Perú, en el sur peruano, en Centroamérica, en el Caribe, en Colombia, donde amenazaba los alimentos en este año 2016, en Chile, donde incluso se hablaba de un posible estallido social, en Argentina, en Uruguay y en Brasil, una amenaza a la sequía, en Uruguay que declaró la emergencia agropecuaria, en Ecuador también se declaró la emergencia, en Guatemala, donde cultivos específicos se estaban viendo afectados. ¿Cómo se puede remediar el impacto negativo de la falta de agua en los cultivos, plantas, árboles y pastos? Con HydRetain. Esa es la razón de existir de este producto. ¿Qué es HydRetain? ¿Cómo funciona? Bien, HydRetain es un grupo sinérgico de componentes higroscópicos y humectantes diseñado para manejar la humedad de los suelos entre las irrigaciones o lluvias. Estamos hablando de humedad. Vamos a ver por qué hablo de eso, de humedad. Higroscópico. Definición: que absorbe o atrae la humedad del aire. Humectante. Es una sustancia que absorbe o ayuda a otra sustancia a retener humedad. Veamos cómo funciona esto. Si tenemos que la superficie de la raíz o del suelo es esto, al aplicar HydRetain se adhiere a esa partícula con su cadena molecular de HydRetain y con una terminal higroscópica que, como dijimos, atrae la humedad. ¿De qué? De las moléculas de agua libres que hay en el entorno, y las atrae a esa terminal higroscópica que la va a pasar entonces a la raíz o a la superficie que tenemos acá. Veámoslo un poco más gráficamente. Si tenemos las raíces, y vemos el agua con estas flechas, el agua que se va por evaporación y el agua que se va por gravedad, como vemos acá. El agua se va por evaporación, se va por gravedad y le queda un poco a la planta en sí. Pero cuando se aplica HydRetain,
nuevamente con nuestra molécula y que atrae la humedad, pues entonces la humedad va a estar circundando más la raíz, como se ve acá, pero además High Retain se adhiere a la raíz. Y desde la raíz, la molécula de High Retain atrae las moléculas de agua en forma de humedad, o sea, todo lo que es el vapor de agua, de eso atrae High Retain la humedad, que la adhiere a su molécula, que a su vez la adhiere y la pasa a la raíz ya por un efecto de ósmosis. Bien, entonces así es como la raíz adquiere su agua y el agua ya entonces va subiendo y va llegando pues a los frutos, a las hojas y demás. Entonces este es el proceso para que se entienda. Vemos aquí que no es que la raíz esté sumergida en un medio acuoso, y por eso hablaba de humedad, porque High Retain no es un polímero superabsorbente que va a crear un medio acuoso para que la raíz esté ahí permanentemente. No, High Retain administra humedad, no agua, humedad. Entonces, lo que va a hacer, y lo vamos a ver más adelante, es que dentro de los beneficios de High Retain es que la raíz no va a estar susceptible de generar y formar hongos, porque no va a estar sumergida en agua, va a tener una humedad que le va a permitir existir, que le va a permitir que los riegos estén más espaciados sin que la planta vaya a sufrir ni la producción vaya a sufrir. Entonces, entendido esto, veamos cómo se desarrolló o dónde se desarrolló originalmente. Esto fue en Australia y fue como supresor de polvo en destapados. Se hizo, aquí como se ve hay una prueba de eficiencia en control de humedad bajo condiciones extremas. Entonces se hizo esta prueba con un camión en una carretera, entonces vemos la polvareda y luego vemos acá el mismo camión, pero ya con la superficie tratada y el polvo es mínimo. Nuevamente, ¿por qué? Traemos nuevamente nuestra molécula en la superficie que atrae las moléculas de agua libre, donde entonces las moléculas van a ser atraídas, y eso lo que hace es que todos los días el rocío o el riego que se haga posteriormente en agua, pero más espaciado, pues toda esa humedad va a ser atraída por la molécula y el polvo entonces no se va a formar. Esto permite incluso que las partículas de polvo más pequeñas se adhieran a las más gruesas, entonces no se levante el polvo. Y así fue como se originó High Retain y se trajo esa tecnología entonces a el sector agrícola. Veamos entonces acá un video, acá vemos un video al microscopio de cómo funciona High Retain, qué es lo que hace, cómo atrae. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el componente higroscópico de High Retain atrayendo la humedad alrededor del microscopio. Ustedes, incluso nosotros a los distribuidores les podemos dar unos tarritos con un polvito que es el componente higroscópico, que ustedes frente a sus clientes lo pueden poner en un pedazo de papel o en un plato, y lo ponen ahí, y mientras ustedes están en la reunión, High Retain va a estar funcionando con la humedad de ese ambiente, y frente a los ojos de su cliente se va a ver este mismo proceso, y se le puede dejar ahí, se va a dar cuenta que 2 semanas más tarde la humedad va a estar ahí todavía, va a estar ahí High Retain absorbiendo la humedad del ambiente. Entonces, como estamos viendo acá en esta prueba al microscopio, High Retain está atrayendo la humedad del ambiente, que la va convirtiendo en diminutas gotas de agua. Esto está magnificado 200 veces, con lo cual la gota que ustedes están viendo en el microscopio no se podría ver, probablemente sería muy muy pequeña. Pero entonces estamos viendo aquí cómo está funcionando High Retain en su atracción de humedad, y esta humedad es la que le pasa a la raíz.
Muy bien. Entonces, ese es el proceso que se da con Hydriten. Las moléculas de agua en forma de vapor o humedad en el suelo no pueden ser consumidas por las raíces de la planta y se pierden constantemente por evaporación y gravedad. Aquí por evaporación, aquí por gravedad. Vemos aquí una raíz sin tratar, a la cual le pasan las moléculas de agua y la raíz ni siquiera la puede tomar, le pasa por el lado. Sin embargo, una raíz tratada con Hydriten, que aquí se muestra como esta línea verde, como si fuera un guante alrededor de la raíz, desde ese guante de Hydriten se atrae la molécula de agua como si fuera un imán. Entonces son raíces tratadas con Hydriten y dice acá, Hydriten atrapa las moléculas de agua formando gotas en las raíces que éstas puedan consumir. Bien. Y así se ve ampliado también esta raíz con sus gotas de agua. Bien, la humedad atraída a la raíz convertida en diminutas gotas de agua. Bien. Hydriten ha sido ensayado, entre otros, por universidades como la de Clemson, como la Universidad Zamorano de Honduras, la Universidad de Florida, la Universidad de Ohio, la Universidad de Pensilvania, y nos va a encantar poder hacer más de estas pruebas independientes en universidades de la región. Vamos a pasar entonces a pruebas en cultivos. Vamos a ver pruebas en cultivos, pero también vamos a ver un poco de otras pruebas en ornamentales y pastos, como para ver lo amplio de los servicios que da Hydriten en las plantas, en las raíces. Este es un caso de agricultura de maíz en Calabria, Italia. Vean por favor la fecha, mayo 23, y el tamaño del maíz. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, el tamaño del maíz y la fecha, junio 1. Esto es 10 días después del tratamiento con Hydriten. Llegamos a este tamaño de maíz, un resultado bastante bueno. Veamos una prueba en limones en Colombia, donde se hizo obviamente la mezcla con Hydriten y un testigo para poder comparar. Entonces se sacaron 8 limones de cada tipo de árbol, los árboles testigo y los árboles con Hydriten, más o menos del mismo tamaño en cada uno. 800 gramos pesó cuando se hizo la prueba con el producto y 610 gramos el testigo. El jugo producido en este caso fue de casi 450 mililitros y aquí no llegó ni siquiera a 200 mililitros. Turgencia muy buena versus aceptable. La producción con Hydriten, limones grandes y jugosos, y en este caso no muy buena y vulnerable a condiciones de sequía. La piel o cáscara muy suave con Hydriten y el testigo la apariencia seca. Aquí los testigos a razón de 3 centímetros cúbicos por metro cuadrado, vemos la diferencia en los tamaños. Se exprimieron, ustedes pueden observar aquí la diferencia. Aquí están los pesos y la producción, o sea, es visible, es notoria esa diferencia, y eso es lo que pasa con los frutos cuando se logra que la raíz asimile el agua. Y ojo, todo lo que vaya con el agua, porque Hydriten puede ir en fertirriego, se puede mezclar con cualquier cosa. Hydriten es un producto de origen orgánico, vamos a ver más adelante lo que lo demuestra, y la molécula de Hydriten puede ir acompañada y puede absorber todo lo que haya alrededor que venga con esa agua de humedad que esté atrayendo. Entonces, si va con fertilizantes, si va con nutrientes, va ahí, y la absorción, la toma de la raíz está comprobado que es mucho mejor con Hydriten, y todo lo que le pongan ahí en el agua de riego, en el fertirriego, va a la planta, y por eso se logran mejores frutos y mejor producción. Veamos esta lechuga en Costa Rica, unas cabezas limpias, o sea, con menos hojas malas, mucho más grande, mucho más bonitas. Vemos acá la comparación 1 a 1 de cada uno de los individuos
y vemos que con High Retain las barras en rojo pues son más altas en la mayoría de los individuos probados contra el testigo. Y aquí la comparación de peso en gramos de las cabezas limpias. Lo que vimos anteriormente era total, esta parte es total con hojas malas y todo, y aquí solamente las cabezas limpias, y la diferencia se incrementa, pues hay menos hojas malas. Entonces vemos acá ya entonces el promedio de las cabezas limpias, en promedio mucho más, y la raíz también se pesó mucho más, entonces va a haber mucha más raíz para absorber los nutrientes. Al final del ejercicio, 13% más de peso promedio con hojas malas, 22% más de peso promedio sin hojas malas, o sea, hay menos hojas malas. 33, casi 34 gramos más de peso total en promedio, casi 43 gramos más de peso de la cabeza limpia en promedio, 12% más de peso de las raíces, 19% menos hojas malas. Excelente prueba. Pruebas de la Universidad Zamorano en Honduras, 2011, el testigo, High Retain, mucho más abundante. Ahora en remolacha, betabel o betarraga, dependiendo de donde estemos, en las Islas Mauricios, del 11 de marzo al 15 de abril, como vemos acá, este es el no tratado, mucha maleza en el tratado, muchas más hojas más grandes que me van a generar sombra e impedir que me crezca maleza. Mucha mejor la producción definitivamente. Mauricios, ¿dónde queda? Queda aquí, estas islitas pequeñas frente a Madagascar, en África, en el Océano Índico, para que tengamos más o menos en la mente dónde está eso y la latitud respecto al país de donde sean ustedes y puedan comparar más o menos. En brócoli, también en Mauricios, resumen del estudio del uso del agua. Vamos a ver los tratamientos, la cantidad de agua recibida, la eficiencia del uso del agua. Riego se hizo por goteo a razón de 7.5 mililitros por litro de agua y sin High Retain. En ambos casos pues hubo 56 milímetros de lluvia y se aplicaron 2 milímetros de riego, de agua de riego en la versión con High Retain, y sin High Retain en el testigo 6 milímetros de agua de riego. Hubo condición de lluvia y se hicieron las pruebas sin agua de riego, solamente condición de lluvia, y donde vemos las eficiencias, donde definitivamente con High Retain pues esas eficiencias aumentaron de manera importante en el uso del agua. Como ven ustedes, la unidad de medida acá se hizo también en papa o patata, el mismo ejercicio, la misma aplicación, las mismas cantidades, cantidad total recibida por agua, de agua, también riego por goteo como la anterior, y también en condición de lluvia en esas dos, y la eficiencia del agua también, la eficiencia del uso del agua, perdón, se ve notoriamente la diferencia, el aumento en esta eficiencia del uso del agua. Saquen sus conclusiones. Coliflor lo mismo, High Retain, sin High Retain. Lo mismo se aplicó, sin High Retain se aplicó mucho más agua de riego que lo que se aplicó con High Retain, no hubo necesidad de tanta agua, sin embargo se aumentó la eficiencia del uso del agua. Entonces, como vemos, menos agua, pero mayor eficiencia del uso del agua por parte de la planta. Esto es importantísimo, menos agua y más y mejor toma del agua, y de nuevo, cuando hablamos de la toma del agua, estamos hablando también de la toma de los nutrientes que vayan ahí en ese riego o fertirriego. Conclusiones del investigador en Mauricios: bajo condiciones de campo abierto, la aplicación de High Retain de 7.5 mililitros por litro en riego ayudó a ahorrar casi el 67% de agua de riego en brócoli. Eso es grandísimo, es un montón, y casi el 49% en papa o patata. El Retain también ayudó a mejorar la eficiencia de uso de agua, tanto bajo condiciones de riego por lluvia como por irrigación, manteniendo el nivel de producción.
Acá nos dice, debido a las condiciones de lluvia, que fueron 56 milímetros, que se observaron durante el ciclo del cultivo, no se pudo evaluar el potencial completo de High Retain, por lo tanto se harán otras pruebas de campo durante el periodo de sequía de octubre a diciembre para confirmar los resultados. Entonces les llovió un poquito más de lo que ellos querían, pero pudieron ver que High Retain funcionaba. Con lo cual, bajo condiciones protegidas, la aplicación de High Retain ayudó a ahorrar 44% en agua de riego, manteniendo la cantidad y la calidad de la producción, y eso pues nos lo firma Mr. Venkatasamy, bastante raro, pero es allá en Mauritius y tenemos el documento original de esto. Aquí se hicieron unas pruebas también en Ajío, Chile, donde este es el testigo y se ve con High Retain y pues mucho más. Ustedes pueden contarlo si quieren uno a uno, pero evidentemente se produjo mucho más. Ahora vamos a Alemania, en Baja Sajonia, donde se hizo una prueba. Se había utilizado un fungicida llamado Montserrat de Bayer. Se utilizaron 120 litros de agua por hectárea y 10 litros de High Retain por hectárea. Estos se fueron a la tercera parte de la dosis, la dosis que Ecologel sugiere de inicio es 28 litros por hectárea. Pero se dan casos como estos que ustedes lo pueden probar, en donde se fue casi a la tercera parte. O sea, si ustedes lo manejan desde el punto de vista del retorno de inversión, nos estamos yendo a la tercera parte del uso de High Retain, y eso lo vamos a ver en números más adelante, el beneficio de esto. Se aplicó High Retain directamente a la semilla de papa o patata durante la siembra. Este es el testigo y este es High Retain. Ahí ya nomás ahí en la foto ya se ve una diferencia importante en el tamaño del tubérculo. La foto fue tomada un mes después de la siembra y esto es lo que nos da la prueba con High Retain, la prueba y el testigo. Vemos rendimiento de los tubérculos. En el caso de High Retain, 95 grandes, 43 pequeños. El testigo, 74 grandes, 33 pequeños. Ingreso adicional por hectárea en dólares. Sin High Retain se produjeron 44 toneladas más o menos. Con High Retain más o menos 54 toneladas. Al precio actual de más o menos 11 centavos de dólar por libra, hay una ganancia aproximada total de 2.445 dólares en esos 10 toneladas de diferencia, lo que nos da 244 dólares por hectárea de ingreso adicional en esta prueba. Entonces, ¿qué pasó? Utilizamos la tercera parte de la dosis, hubo mejor producción, mejores tubérculos y encima de todo hay una ganancia por todo esto. Entonces el retorno a la inversión aquí va a ser importante. Vemos las raíces, el testigo y las de las plantas a las cuales se les aplicó High Retain. La imagen habla por sí solas. En algún momento pues de la prueba se tomaron estas fotos. En cítricos vemos trasplante de árboles de cítricos en Florida durante una sequía. Se redujo el riego requerido de los trasplantes de 3 veces por semana a 1 vez por semana, con dilución de 300 a 1. Cuando hablamos de planta a planta, lo que recomendamos es 64 a 1, cuando el riego es 1 a 1, pero el productor se fue a 300 a 1 y con todo eso logró salvar su producción. No sabemos en este caso si los frutos fueron mejores o no mejores, pero sí algo fue importante: se salvó la cosecha. Importantísimo. Cada trasplante recibió 5 galones de diluido por un costo de 0.066 centavos por árbol por galón. Entonces muchas veces no se trata de solo ahorrar agua o sacar mejor producción, sino que a veces se trata es de que el cultivo sobreviva, de que no haya pérdidas. De eso es lo que se trata. Vemos en tomates una investigación que hizo la Universidad de Florida y lo publicó en la revista Earth Science. Esto es, todo esto es por terceros. De aquí lo importante de esto que estamos mostrando. Tenemos lo no tratado y lo tratado con High Retain. Vemos que hay muchos más tomates.
Y aquí vemos las raíces post cosecha, tratado y no tratado. Ahí también se ve la diferencia. ¿Qué dice? En la revista básicamente lo que dice High Retain incrementó el total de la cosecha en una estación con precipitaciones inferiores al promedio. Ustedes pueden revisar aquí la revista y encontrarlo. Incrementó el total de la cosecha cuando hubo menos lluvias. Las semillas tratadas con High Retain produjeron el 40% más de tomate durante condiciones de sequía. Eso es una belleza poder tener esto. Menos agua y más producción, 40%. Es importante. Hidropónicos bajo sustrato sólido, vemos coles de Georgia, no tratados y tratados, o sea, es del cielo a la tierra. Vamos a ver pruebas en semillas. Esto fue en Trinidad, la isla de Trinidad. Vemos pimentones al día 7. ¿Y qué pasó al día 7? Estos son los no tratados. ¿Qué pasó con los que estaban tratados? Mucho mejores. Tomates al día 14, el no tratado. Y el tratado con High Retain, una belleza de comportamiento. Las lechugas en el día 6, el no tratado. Y el tratado con High Retain nos está asegurando mejores lechugas. En melón, vemos también aquí el no tratado, mucho espacio entre las hileras. Y aquí vemos bastante más tupido. El mismo, pero más de cerca, mucho más tupido definitivamente. En viñedos en California, aquí, como vamos a ver, tenemos High Retain líquido y granular también. Aquí, cuando hablamos de ESP, hablamos de la versión líquida, de una de nuestras versiones líquidas. Se hizo en Cabernet Sauvignon, ayudó a aumentar la producción en el verano en 2014. Esta es la parte de la parcela sin tratar y esta es la tratada. Los árboles mucho más bonitos, más grandes. Se inyectaron 2 galones de High Retain ESP por acre en riego por goteo. Se regaron las plantas 2 veces por semana. Las plantas sin tratar mostraron solo 25% de nuevos brotes versus lo que mostraron las plantas tratadas con High Retain ESP. Está clarísimo. Las temperaturas estuvieron entre los 30 y 40 grados centígrados, o sea que estuvo caliente. Tenemos aquí una carta del Departamento de Control de Aguas del distrito en el suroeste de Florida, donde dice: en las restricciones que hace el distrito hay asignaciones de riego para el uso de pesticidas y otros químicos de horticultura cuando lo requieran las instrucciones del fabricante. De esta manera su producto califica dentro de esta excepción, una carta que se le envió a nuestro presidente de Ecologel. Permiso otorgado para hacer riegos con High Retain en época de riego restringido. Se restringe el riego, pero se permite únicamente para uso de pesticidas y otros químicos de horticultura. A ellos se les da permiso, a nosotros también se nos dio permiso de regar con High Retain por los beneficios que da. Entonces esto es bastante diciente. Entonces ahora vamos a ver rápidamente pastos para ustedes los señores de agricultura, pero entonces vamos a ver un poco de pastos y piensen también en lo que son pastos de pastoreo. Aquí se hizo una prueba durante una sequía de 6 semanas y se dice que el patio entero estaba tan verde como este pedazo al cual se le aplicó High Retain antes de la sequía. Aquí estos son campos de golf antes del tratamiento, luego de un tratamiento de High Retain, una belleza de campo para ustedes que de pronto jueguen golf. Y lo que pasó aquí fue que había un problema de espacios secos bastante fuerte, había una capa rocosa con poca tierra y llevaban 15 años con este problema. Eso hasta intentar con High Retain, y High Retain arregló el problema y se previno la reaparición con tratamientos regulares con 3 meses de intervalo. Aquí lo mismo, se trató con High Retain, esto es en pendiente, y se logró también mantener a pesar de que hay una pendiente y el agua pues cae más fácilmente y se esquiva las raíces. También aquí en pastos se aplicó aquí High Retain, esto fue antes y después la foto fue tomada desde este lado para poder ver acá. Se ve que
ya el pasto salió, uno dice, esto ya aquí está muerto y nada que hacer. No, aquí se revivió con Hide Retain. Lo mismo acá, se aplicó en esta zona y los lados quedaron secos. Aquí fue en la India antes de un torneo de cricket, tratando de otra vez de reavivar y de salvar los pastos. Y aquí se hizo una prueba donde pues lo no tratado no pasó. Esto fue con 7 días de diferencia de haberse aplicado. Más de cerca vemos mucho más diciente. 15 días después de tratamiento, aquí se logró recuperar y aquí en proceso de recuperación también 15 días después, pero va para allá, para la recuperación. Ahora vemos germinación en semillas. Como vimos en las papas, que se podía aplicar en semillas, en pastos también, aquí tenemos los sustratos en arena y en tierra, y luego lo que fue en Hide Retain, con Hide Retain en arena y en tierra también, vemos mucho más tupido en el caso con Hide Retain. Entonces dice, supervivencia de las muestras con Hide Retain superior a las muestras testigo, un porcentaje de germinación mucho mayor. Y aquí Hide Retain estimula el crecimiento de una raíz más sana. Cuando esta raíz está adaptada para tomar mucho mejor los nutrientes, porque Hide Retain le está ayudando a eso, pues nos dan ese tipo de resultados con ese tipo de raíces. Aquí fue producción de pastos. Desafortunadamente nuestro amigo el productor no tomó una buena foto, pero sí se ve que aquí ya está verde, mientras aquí todavía no. Y fueron 5 días de diferencia. 5 días de diferencia, ya el productor de pastos ya podía ver que su pasto le iba a dar una buena producción. En hidrosiembra también se aplicó Hide Retain en hidrosiembra y vemos aquí en la prueba cómo esta ya está germinada y a la vista, mientras el testigo no. Y aquí también de la misma manera vemos la diferencia. Hidrosiembra, más de producción de pastos. Vemos acá, después de 8 semanas de producción, el área sembrada está cerca de ser cosechada, que es de esta, requiriendo 20% menos de tiempo de producción, y esto sí es importantísimo para las ventas. O sea, que yo pueda hacerlo 20% más rápido, pues va a haber un impacto interesante en mis finanzas. Aquí lo mismo, sin Hide Retain, con Hide Retain. Aquí se trataron 3.5 hectáreas. Esto fue en mayo y la siguiente foto fue tomada, la foto fue tomada en julio. Entonces vemos un pasto mucho más saludable. Esta es muy buena, vean por favor la fecha, 24 de mayo, y vean la siguiente, 24 de junio, 30 días después, pero vean la diferencia que hay. Estamos hablando de pleno verano, ¿no? Cuando empezó el verano, ya esta zona en la Florida, el verano en el calendario podrá decir que es junio, pero el verano ha empezado mucho antes, los calores intensos. Ahora vamos a ver establecimiento de pastos en cuadro con Hide Retain y otro producto de Ecologel que se llama CitoGrow, que es con algas marinas y que va enfocado puramente a la construcción de raíz, ¿no? Entonces Hide Retain ayuda a que las raíces absorban mucho mejor el CitoGrow. Entonces vamos a ver a los 20 días y a los 30 días. Entonces a los 20 días tenemos a esta prueba, a este cuadro se le puso 2.5 centímetros de agua semanal, a este 1.25 centímetros de agua semanal, a este no se le puso agua de ningún tipo y a este no se le puso más agua, sino una mezcla de solución de Hide Retain y agua una vez, pero no se le puso más agua que esto, nada más. A los 20 días estos fueron los resultados: mayor sobrevivencia o supervivencia de los pastos. Y a los 30 días veamos qué pasó. Pues poniéndole agua a 2.5 centímetros, pues va a ser un pasto muy bonito. Con menos agua a los 30 días, pues ya no está tan bonito. Sin agua, este pasto ya está muriendo. Pero ¿qué pasa cuando le hemos puesto Hide Retain y ningún riego más? Muy parecido a cuando se aplicó 2.5 centímetros de agua semanal. Extrapolen esto a un campo mucho más grande, mucho más grande. Entonces vamos a estar hablando de mucha menos agua que se va a utilizar.
Lo mismo acá en Florida, en un parque más, ustedes pueden ver las diferencias. Aquí este espacio se trató, esto fue una casa y nos mandaron pues la foto. Aquí esto es bonito, esto es en Texas, bastante calor. Y se fueron tomando fotos cada 7 días, hasta que fuimos llegando a esto. Y obviamente se siguió el tratamiento para deshacerse de todos los puntos secos que hubiera. Lo mismo acá, eso estaba bastante muerto. Y vemos la diferencia. Aquí también se fue arreglando el pasto cada 7 días que se iba tomando la foto. Aquí otro, esto fue con High Retain granular y se tomó, el jardín no fue regado, bien, y esto fue la foto fue tomada después de 3 semanas de haberse aplicado. Aquí lo mismo, esto es interesante porque no hubo lluvia ni riego por 3 semanas, no. Y se aplicó High Retain entre 5 y 6 semanas antes de la toma de las fotos. Se aplicó High Retain, se tomaron las fotos 6 semanas después y durante 3 semanas no hubo lluvias, no hubo nada. Ahora vamos a ver un área sembrada con un tipo de pasto que se llama ryegrass. Esto fue el 6 de septiembre y se aplicó High Retain el 9 de septiembre. Se inspeccionó al sábado siguiente y 5 días que habían transcurrido después pasó esto. Y se regó una vez al día en el testigo y como vemos pues con High Retain mucho mejores resultados con menos agua. Pastos residenciales, este fue un finalista en un concurso que hizo Ecologel en Estados Unidos. Esto fue el 4 de junio y esto fue el 2 de julio. Y entonces el dueño de la casa recuperó su pasto en pleno verano. Esto es en una escuela donde esta isla no fue tratada y este espacio sí fue tratado y hubo una reducción de riego del 50% en ambas áreas. Se dejó de aplicar menos agua a la mitad y con High Retain pues el pasto está como si se le hubiera aplicado agua todos los días y este pastico ya estaba muerto. Lo mismo, aquí es muy interesante porque este es un parque que hizo una prueba. A partir de abril empezaron a aplicar High Retain y comparó 2014 versus 2015 los galones que se aplicaron al día y la diferencia. Entonces ya aquí empezamos a ver los números negativos en cuanto a galones aplicados diariamente, una diferencia que se llegó hasta en el mes de agosto, incluso el 64% de diferencia en agua, nos da un promedio de 37% menos agua que se aplicó. Como se ve acá, 2014 es el claro en la cantidad de agua que se aplicó y 2015 menos galones de agua. Las aplicaciones de High Retain en 2015 llevaron a una reducción total del uso de agua de 37% versus 2014. Estos son datos de facturas del servicio de acueducto. Esto fue en el Distrito Municipal de Agua de Casitas, que es un condado, es el condado de Ventura en Estados Unidos, en California. La zona es la que se debe llamar Casitas. Entonces, 37% menos, y eso es por factura. Ahora veamos este caso de un cementerio donde se hizo la prueba en 13 hectáreas. Aquí se aplica una unidad de medida que es CCFs, que son cientos de pies cúbicos, porque en galones serían muchísimos. Cada uno de esos son 748 galones. Pero bueno, básicamente mes a mes se hizo lo mismo. Se aplicaron los costos 2014 versus 2015. Ya aquí a la vista en el promedio mes podemos ver la diferencia. Podemos ver en total junio-octubre de 22, casi 23 millones de galones usados a 17 millones de galones usados, que nos da en 5 meses ahorros de, si lo vemos en galones aquí, en 5 meses 5.700.000 galones, ahorro en 5 meses de casi $43.000. Reducción en promedio en esos 5 meses de CCFs 1.541, que se traduce en 1.153.000 galones en promedio cada mes, lo cual fueron 25% menos
de galones utilizados. Estos son datos de la factura de servicio de acueducto de la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles en California, con lo cual las aplicaciones de Hadritem en fertirriego en 2015 redujeron el uso del agua total en 25% versus 2014. Luego nos llegó otro dato. Bueno, esto se tradujo en un ahorro de $43,000 en esos 5 meses. Y el otro dato del que les hablo es este, que para el fin de mayo de 2016 el ahorro alcanzó $68,000 y 107.5 millones de galones ahorrados. Un 380% de retorno de la inversión. Esto usted llévelo a su área de trabajo, a sus clientes. Lo que estamos mostrando aquí es la efectividad en las raíces. Nota, este cliente buscaba una reducción de $25,000 al año en su cuenta de cobro de agua. Es lo que él quería, con eso ya se sentía bien y logró ahorrar $68,000. Entonces, ¿qué nos dicen? Dicen, empezamos el programa de conservación de agua en junio del 2015 usando el administrador de humedad Lesco. Lesco es una marca de Hadritem que maneja John Deere solo en Estados Unidos. Lo que encontramos es que desde junio de 2015 hasta fin de mayo de 2016, cuando comparamos literalmente año contra año, le ahorramos $68,248 a la diócesis en agua. Comparado con lo que nos pagaron por el servicio, eso es un 380% de retorno de inversión. Esto es una compañía de Ecofert, ustedes la pueden buscar en internet y preguntarles lo que quieran. Aquí está, tanto en inglés como en español, lo que nos da como testimonio. Ahora, tratamiento en jardín, de nuevo, aplicable cada uno a su caso. Este fue en una casa donde se había tratado con Hadritem, hubo un incendio forestal y la casa se salvó gracias a Hadritem. Como vemos aquí, el pasto está verde, aquí está la quemazón, aquí lo vemos mucho más claro, y esta foto interesante desde el aire donde vemos que la casa pues se ha salvado. ¿Gracias a qué? A que estaba humectado. Todo eso estaba humectado y el fuego no pasó. Hasta ahí llegó y la casa se salvó. Eso era un veterinario en Estados Unidos. Conservación de agua, campos deportivos en Cayos de la Florida que redujeron el riego en 66%, pasando de un riego diario a cada tercer día. Es importantísimo en mano de obra, en riego de lo que sea, de cultivos, lo que sea, se está reduciendo la mano de obra en riego y esa persona la podemos poner a hacer otra cosa. Entonces vemos aquí resultados en campos deportivos. Ahora veamos rápidamente lo que son ornamentales y árboles. Ya vimos que es una tecnología probada en ahorro de riego, está en un 50%. Vamos a ver esta prueba universitaria, donde hay un testigo. La prueba se inicia el 25 de marzo y para el 27 de abril, o sea, 2 meses después, un mes después, la planta ya ha muerto, prácticamente, el testigo. ¿Qué pasa si aplicamos Hadritem en su versión líquida? Pues la planta tiene hasta flores, está muy bonita. Este fue el inicio de la prueba en marzo 25 y este es en abril 27. La planta está ahí todavía. Esta es la versión granular, Hadritem QD granular, cuando inició la prueba, luego al mes siguiente, más bonita todavía. Y esta es la versión granular OC, que como veremos más adelante, es un gránulo que va con compostaje orgánico. Bien. Prueba en en ornamentales de la Universidad de Florida, y donde dicen: nunca hemos visto otro producto de manejo de humedad que ni siquiera se acerque a duplicar el tiempo en que una planta pueda permanecer sin agua. Bastante diciente lo que dice la Universidad de Florida. Aquí vemos aplicaciones en invernaderos con Philodendron, vemos la parte tratada, la parte no tratada, y aquí dice notar bordes marchitos, ya se ven. ¿Qué nos dice? Reducción de riego de 3 veces por semana con rociador y 2 veces a mano, a 2 veces por semana con rociador y 0 veces a mano. Mano de obra, señores, mano de obra. Ahí ya hay una reducción de costo importante.
Universidad de Clemson con Poinsettia. Las plantas tratadas con High Retain fueron más grandes en tamaño, retuvieron más hojas y desarrollaron un sistema de raíces más largas comparadas con las plantas que solo recibieron agua. Aquí lo vemos, aquí es bastante evidente lo que nos muestran las fotos de lo no tratado versus lo tratado, y vean ustedes las raíces, esas raíces más gruesas, más dispuestas a aceptar lo que se les ponga. En macetas, alegrías o en patiens, vemos el no tratado, vemos el tratado en el día 1, y luego en el día 12, cuando el primer riego se le hizo el día 6, la planta con High Retain pues está viva para seguir produciendo flores. Lo mismo con otra versión de alegrías, lo no tratado está arriba, lo tratado está aquí en la parte de abajo. Este es el día 1, el día 27 y el primer riego al día 23. Pasaron 23 días para el primer riego. Esta foto fue tomada 4 días después del riego. Las no tratadas, pues aquí la vemos, está muertica, también está muertica, y estas están abundantes con sus flores y todo. Vamos a ver aquí ahora un video muy interesante hecho por nuestro distribuidor en Austria. Vamos a ver, esta es una prueba que se hizo tomando fotos cada 5 minutos. Una planta con High Retain y la otra sin High Retain, se les aplicó agua una sola vez. La foto fue tomada, como digo, hace 5 minutos, día 7, día 8, día 9, día 10. Ustedes ven las plantas, yo cuento los días, día 12, día 14, para el día 15, día 17, día 18, día 19, día 20, 23, día 25, 26, obviamente la de High Retain ya se está marchitando, pero véanla ustedes. Reducción del 50% o más en el riego. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Entonces, si ustedes tienen clientes que vendan en puntos de venta, pues nosotros High Retain le va a servir desde la germinación a la venta, o en la siembra, o en mantenimiento. En cualquiera de esas etapas, piensa en High Retain, porque desde la semilla a la góndola de la venta pues, y más allá, pues va a funcionar. Si ustedes tienen clientes que cultivan de pronto flores que se van a vender en macetas o en materas, pues esto les va a venir bastante bien. Pero como vimos también en invernaderos, los viveros, para los viveros mantener sus plantas va a venir bastante bien. Así que el mercado es bastante amplio. Vemos aquí en paisajismo de mantenimiento, flores, arbustos, árboles y pastos tratados con High Retain. Todo esto ha sido tratado con High Retain que nos han enviado nuestros usuarios, e incluso a nivel de municipalidades. Vemos aquí también se utilizó High Retain granular en mirto. Esto fue antes de la aplicación y esto después de la aplicación. Este fue también uno de los finalistas en el concurso de High Retain. Se estaban tomando muchas horas hombre de riego para difícilmente mantenerlas vivas en verano. Aplicando High Retain granular se vio una gran recuperación. Luego de 2 semanas se pudo espaciar el riego a mano de 3 a 2 veces por semana y luego a 1 vez por semana. Lo mismo en instalación de árboles. Este es un caso interesante porque la municipalidad de St. Cloud, Minnesota no había podido con estos árboles hasta que acudieron al distribuidor y les llevó High Retain. Se aplicó árbol de por medio, uno no tratado, uno sí tratado, otro no tratado, y este es el resultado. El no tratado está prácticamente pelado y el de High Retain tiene bastante abundancia de follaje. En árboles trasplantados que vimos, hicimos una prueba donde el testigo se le aplicó 33% menos de agua. Esto es agua versus el diámetro en milímetros, y aportó 16.2% de milímetros de diámetro. El testigo con 33% menos de agua. Con agua óptima. Se le aplicó el agua óptima al árbol y presentó 21,3 milímetros de diámetro. Pero ¿qué pasa cuando se combina 33% menos de agua
con Hydriten. Aplicamos Hydriten y 33% menos de riego. Mayor diámetro en milímetros. De nuevo, menos agua y mejores resultados. Buenísimo para los árboles frutales. Así que bueno, Hydriten produjo el mayor aumento del crecimiento con 33% menos de agua. ¿Y qué nos dicen? Los resultados demuestran que los sustratos manejados con Hydriten produjeron el mayor crecimiento en diámetro. Basados en estos resultados, Hydriten puede ser capaz de producir el mismo crecimiento diametral en robles con volúmenes reducidos de riego. Señores, el mercado es amplio. Plantas en macetas y materas, vemos más después de una semana sin agua. La persona hasta se fue de vacaciones una semana, volvió, dejó esta prueba ahí y esto fue con lo que se encontró. Aquí macetas colgantes, 4 días sin agua en Michigan. Vemos a la izquierda el no tratado, vemos el tratado y si lo quiere ver más de cerca, se lo mostramos más de cerca. Bien, aquí lo mismo. Ustedes piensan nomás en las municipalidades que necesitan que las plantas en las calles se vean bien. Pues bueno, aquí está para quienes lleguen a mercados, a este tipo de mercados, como en la jardinería en hoteles, en colegios, universidades, pues ahí tienen un gran producto. La Universidad de Zamorano también nos dio estas pruebas, donde se ve Hydriten versus el testigo, en estos dos grupos, se ve unas pruebas con Hydriten mucho más frondosas que solamente agua. Aquí en Flores de Jardín, el tratado, pues yo creo que la foto lo dice todo. Esto le encantará a cualquier persona que haga mantenimiento. Vemos aquí vegetales en macetas, vemos también, nomás vean la comparación, Hydriten versus el que no tiene Hydriten y vean esta foto. Aquí también es bastante diciente. Es potenciar el riego con menos agua y que la raíz pueda absorber mejor los nutrientes que se apliquen. Beneficios de Hydriten: para duplicar e incluso triplicar los días entre riegos y generar más rendimientos a partir de la apropiada administración de la humedad, cortando hasta el 50% o más, porque lo hemos descubierto. Elimina o minimiza el estrés por sequía, reduce la necesidad de riegos, refuerza la eficiencia de nutrientes y pesticidas, controla o elimina los puntos secos localizados, mejora la tasa de éxito de trasplante de plantas. Importante esta, al evitar el exceso de riego, reduce las condiciones que causan hongos, algas y enfermedades. Si las raíces permanecen en un sistema acuoso mucho tiempo, muchas de ellas se van a podrir o van a tener hongos y demás. Incrementa la germinación de semillas, o sea, eso que dije no va a pasar con Hydriten. Aquí sí se incrementa la germinación de semillas, maximiza la producción de los cultivos, acelera el crecimiento de los cultivos y extiende la vida de las plantas en estanterías de viveros. La composición de Hydriten: 54% de humectantes, 10% de surfactantes no iónicos, esto penetra porque penetra hasta la raíz, 36% de ingredientes inertes, es biodegradable. La versión ESP2 o ES Plus 2 contiene humatos, entonces viene más reforzado todavía. Las presentaciones de Hydriten vienen en 1/4 de galón con sus rendimientos. Esta es una versión de jardinería, versiones como para almacenes o tiendas que lleguen a los cultivadores pequeños, de 1 galón, de 2.5 galones, de 5 galones. Tenemos versión de 30 galones, de 55 galones y de 275 galones, que son un poco más de 1000 litros, con sus respectivos rendimientos. Para los de jardinería, pues tenemos un empaque especial que se une a la manguera y se puede rociar. Y también tenemos la versión de Hydriten granular, como les comenté, gránulos biodegradables y ecoamigables de rápida disolución, donde el portador es yeso agrícola. El Hydriten S Plus granular OC, que es un compost granular orgánico biodegradable, donde el portador es compostaje orgánico. De rápida disolución, bolsas plásticas de 40 libras, rendimiento de 120 libras por acre,
2.7 libras por mil pies cuadrados. No hay que regar inmediatamente. Este puede durar hasta 5 días para regar, porque a veces en la aplicación del gránulo no es la misma del riego y a veces está esperando una lluvia, entonces se puede aplicar antes de la lluvia. Hay 5 días para eso. Y tiene muchos usos en todo lo que hemos visto, en pastos ornamentales, árboles, arbustos, invernaderos, viveros, donde ustedes encuentran una raíz, ahí se puede aplicar. Entonces, más presentaciones para lo que es pastos y ornamentales. Incluso está esta maquinita que de pronto ustedes conocen, que ayuda a la aplicación del gránulo. Hydriten ha sido aprobado por la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en su programa BioPreferred, o sea, que se le da preferencia a lo que sea orgánico. Es una iniciativa del gobierno estadounidense que apunta a incrementar el desarrollo, compra y uso de productos hechos de materiales agrícolas. Esta distinción asegura que Hydriten tiene base orgánica en un 93%. Esta es la tendencia, señores, la tendencia es orgánica en el mundo. Bueno, aquí se pueden comunicar con nosotros, si bien pues a ustedes ya les llegó este mensaje, ya tienen el correo electrónico, se los damos nuevamente, nuestro número aquí aparece en Bogotá, nuestras páginas web de Ecologel para que sepan más de la compañía, de Hydriten para que sepan más del producto. Pronto estaremos traduciendo estas páginas a español y portugués. Julio César Pinzón, con quien ustedes se pueden comunicar, es el gerente de nuevos negocios de Ecologel para la región. Aquí está su celular, se pueden comunicar por WhatsApp también, su Skype, su correo electrónico. Y quien les habla, Alberto Aguirre, director regional, también con mis datos. Así que, señoras y señores, esto es todo por la presentación de Ecologel y Hydriten. Muchas gracias.